La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes EduFam. Queridos amigos, bienvenidos a Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos iniciando como todos los domingos nuestros encuentros en que nos abocamos a escuchar a tantos jóvenes que vienen a visitarnos, tantos grupos que tienen cosas maravillosas que compartir con nosotros. Hoy un grupo que está viniendo, yo ya les voy a decir por lo menos desde dónde están viniendo. Y después ya ellos se van a ir presentando y así conocemos también sus actividades, las lindas cosas que están haciendo y sobre todo quiénes son ellos, ¿verdad? Cómo van creciendo también, cómo van pasando los años y cómo ellos asumen responsabilidades en sus comunidades. Entonces, así, bienvenidos a todos ustedes, queridos amigos, a nuestro programa de Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo, como siempre. Les doy la bienvenida a ustedes, queridos jóvenes. Bienvenidos a nuestro programa y les queremos conocer. Entonces vamos a comenzar un poco. Aquí por la izquierda vamos a comenzar. Así la gente ya les puede conocer quién sos, de dónde venís, qué estás haciendo, sobre todo. Esto es lo más importante. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Mi nombre es Luana Espínola. Actualmente soy estudiante de la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Nacional. Así como ya estabas comentando, ya nos presentaste, estoy también trabajando, activando en nuestra capilla de Villa Elisa, bajo la advocación de Virgen de la Merced. Pero yo parece que no dije que venían de Villa Elisa, o dije ya. Te faltó, dije, nomás lo voy a presentar y parece que me quedé el aire. Le voy a presentar. Te sacamos la palabra. Villa Elisa, Villa ¿verdad? Elisa, Pero ustedes ya están casi San Antonio ya, ¿verdad? ¿O no? Sí, ya en el límite, ¿Dónde es ahí el límite de San Antonio? ¿Cómo uno puede saber? A ver, porque ahí viste que las calles, uno no sabe cuáles calles, ¿verdad? Bueno, y sí, realmente sí. Ya me quise medio el chistoso ya, ¿verdad? Sí. Algunos están más o menos trazados, otros algunos ya pechan de manera. Sí. Bueno, entonces vos me dijiste que estás en contaduría. Así se dice la carrera. La carrera. ¿Y qué es lo que hacen ahí? ¿Qué es lo que cuentan ahí? Tampoco contamos, trabajamos no contamos con plata, números, no contamos plata con números. Trabajamos con números, todo lo que son balances, la ya, parte... O sea, toda la parte para la administración en el contaduría, ya. Así mismo. En el contaduría, contador, sí, ahora ya sé ya lo que es, entonces Así eso mismo. directamente. Bueno, vamos a ir presentándonos y después vamos a ir conociendo más también estos detalles y lo que ustedes están haciendo en su comunidad. Bueno, el siguiente participante hoy de nuestro programa. ¿Qué tal, padre? Mi nombre es Lucas Villasanti, tengo 14 años, estudio en el Colegio Valmelli y soy parte de mi capilla, soy parte de los Legionarios de María. Legionarios de María. Sí. Así se llama. Ah, mira, un poco che. ¿Y vos estás ahí con ellos? Sí. 14 años. ¿Y hace cuánto que vos estás ahí con tu grupo? Hace 6 meses. 6 meses. O sea, comenzaron recién. ¿Y ya hiciste tu confirmación o te estás preparando? Me estoy preparando, estoy todavía un poquito antes, KBI 3, termino este año y voy a preconfirmación, a precatecumenado, se dice, ¿no? No sé, o el que me hace eso. Verá, yo estoy, no sé dónde. Está bien, ¿no? Y claro, es la preparación, es precatecumenado, ¿verdad? Después hacer toda la parte de preparación final para la confirmación. Así antes les llamaban, ¿verdad? A los primeros cristianos. Se volvió un poco a retomar esas palabras que nosotros ahora utilizamos también en la catequesis. Bueno, vamos a seguir hablando un poquitito más también. Y la tercera participante. Hola, padre, ¿qué tal? Mi nombre es Neile Asquemarque, tengo 20 años. Actualmente estoy cursando el tercer año de la carrera de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales y también estoy en el 11º curso de la carrera de la danza. La danza también. Sí. Bueno, vos me dijiste que ya estuviste aquí una vez.
Con el ballet, me dijiste, así Sí, era, ¿verdad? con De el Villa ballet Elisa. municipal de Villa Elisa. A la cuenta. Y vos veo seguir todavía con eso. Sí, estoy todavía con ellos. Una chica que bien baila, pero sos vos, Ina. Sí. Bueno, y decime, ¿y tu carrera cómo se llama, mi vida? ¿Qué era? Comercio exterior y relaciones internacionales. Comercio Exterior y exterior sí, relaciones y internacionales. relaciones internacionales. O sea que vos sos una chica que se relaciona mucho, entonces, ¿eh? Sí. Y además no solamente a nivel nacional. Internacional. Internacional, te felicito, chico. Bueno, ¿y qué curso estás de esa carrera? Estoy en el tercer año, sería el quinto semestre de la carrera. ¿Y cuántos años tenés que estudiar? Son 5 años, ya voy por la mitad. ¿Y qué es lo que hacen ahí con ese comercio Y exterior? en general es una carrera que te permite traer mercaderías de otro país a nuestro país, ya sea vía barco o vía aérea. Ya. Y hay que estudiar mucho pero para poder traer mercadería del exterior. Sí. ¿Ah, sí? Sí, ¿En serio? ¿Cuánto me dijiste? ¿Cuántos años? 5 años. 5 años. ¿Y eso que traen así por internet, eso que le hace la competencia a usted? Y en pocas palabras traemos también eso. Traemos también ya al final, oye, sí, llegué. Qué bárbaro. Bueno, en fin, algunas veces tenemos todos los títulos, pero al final los ponemos en práctica, ¿verdad? Cuando viene el contrabando y eso, ¿verdad? Y te ganan todo eso. Tienen más clientes que los que estudian. Bueno, y cuéntenme, vamos a comenzar contigo ya que estás con el micrófono. ¿Vos en qué estás ahí en tu comunidad de Virgen de las Mercedes o Virgen de la Merced? Virgen de la Merced. Yo estoy ahora con el grupo Jucri, que actualmente vamos a volver a retomar. Nos dimos un breve descanso porque algunos de los participantes, o sea, el grupo, algunos estaban como para estudiar en el cursillo y tenían tipo planes personales que cumplir también. Y estamos viendo para retomar. Ya. Pero a ustedes, ¿qué les detuvo? ¿La cuestión de la pandemia o no? Sí. La pandemia. ¿Y qué pasó ahí en tu comunidad Virgen de la Merced cuando llegó la pandemia? ¿Cómo ustedes tomaron eso? Porque ustedes estaban activando bastante Jucri, ¿verdad? Sí. Empezamos tipo juntando donaciones para darle a los más necesitados. Y también una actividad grande que hicimos el año antepasado o pasado fue la actividad de los Reyes, que estábamos haciendo cada año para las criaturas de la comunidad. Ya. O sea que se redujeron un poco actividades Sí. mucho menor entonces. Bueno, ¿y quién es la coordinadora? Ahora, ¿eh? A ver. ¿Vos sos? Yo. Ya. ¿Y cómo es eso entonces? Comentame un poco qué es lo que es el Jucri, ¿verdad? Sí. Bueno, Jucri significa jóvenes unidos a Cristo, ¿verdad? Y como dijo acá la compañera, por el tema de la pandemia y por cuestiones personales, el grupo se deshizo un poco, ¿verdad? Pero estamos en proyecto de volver. Pero no, eso no quiere decir que dejamos de activar en nuestra capilla, claro. ¿verdad? O sea que esas reuniones que tenían, todos esos Sí, encuentros, sí, eso es lo que eso es dejaron. lo que cesaron, ¿verdad? Pero siempre estamos ahí. Nosotros somos considerados como, o sea, toda nuestra comunidad nos conoce como jóvenes de la Merced. Así. Así nomás lo va. Porque donde se llaman a jóvenes, nosotros estamos. Ponele, entiendo. va a haber una actividad y nosotros nos vamos. O sea, somos un comité, el que dice sí a todo, ¿verdad? Ya, o sea, no tenemos ahora un carisma en específico, pero queremos otra vez empezar a retomar esas actividades. Claro. Y vos te uniste ya también entonces, porque hace 6 meses que vos estabas con la Legión de María, dijiste. ¿Vos te uniste también a la Jucri o vos estás con tu grupo ahora actualmente? Yo actualmente estoy con mi grupo, que sería la Legión de María, el cual me gusta mucho bastante participar y todo el tema, ya que no solo nos permite acercarnos más a María, sino también nos permite acercarnos a más personas para poder sentirnos más cómodos, alegrarle por lo menos el día a una persona, que es lo que a mí más me llena en mi opinión. Ujú. ¿Y desde cuándo me dijiste que este grupo está actuando? ¿O hace 6 meses? ¿Verdad? ¿Qué te decidiste? ¿Pero comenzó contigo o ya existía ese grupo dentro de tu comunidad? Ya existía, y si no me equivoco, tiene 101 años. La Legión de María, que se creó, 101 años. Bueno, eso como grupo fundado a nivel internacional, a nivel mundial. Pero ahí en tu comunidad, 13 años. 3 años. Ya, 3. 3. Ya, por eso digo, 3 años entonces, y usted llegó ahora hace 6 meses que estás. ¿Y qué tal? ¿Y hay jóvenes? ¿Cuántos son actualmente? ¿Vos con cuántos otros jóvenes de tu edad
están allí? De mi edad hay por lo menos uno mayor, pero la mayoría somos un poco más grandes, digamos, o sea, son más grandes. Y somos 7 en total. Pero no solo hay muchos, normalmente solemos hacer reuniones y todo el tema. Y nos reunimos también un día en el mes en específico, entre todas las capillas, ¿verdad? Porque hay distintas, ¿cómo te digo? Comunidades, legiones. Sí, en efecto. Ese era el nombre antes, Sí, era sí, el tío soldado de Cristo, ¿verdad? Eran las legiones, por eso se llamaba. Sí. Pero una legión de 7, ¿qué tal? Bien realmente, ya que Bien, nosotros ¿verdad? podemos irnos y nosotros tenemos algo llamado apostolados, el cual nosotros nos vamos y visitamos a las personas y tratamos de llevarle la palabra de Dios. Ah, ya. También rezamos con ella un denario o un rosario y pasamos con ella y le preguntamos qué tal su día y todo el tema. Ya. Porque- Qué bien, che. Bueno, vamos a seguir después profundizando cada vez más, ¿verdad?, sobre esto que ustedes están diciendo, especialmente para ver un poco otros jóvenes, tanto en la comunidad de ustedes como en las otras comunidades, porque siempre la Legión de María es muy, muy, muy famosa, ¿verdad? Y sobre todo ustedes que están queriendo recomenzar ahí Jucri. Pero eso sí que va a ser más para ustedes, ¿verdad? Entonces, volver a retomar, entusiasmarse. O para la pandemia, ahora no hay, ahora tiene que ser la pandemia de los jóvenes que arrasan y que agarran todo ahí el lugar donde ustedes viven. Ustedes ya están muy cerca del río, ¿verdad? ¿O no? Sí. Y se suelen tirar, pero o no se van. Todos dicen lo que viven cerca del río, lo que menos hacen es bañarse. Sí, ¿Cierto? eso es cierto. Bañarse en el río. Tienen que decirme bien, porque yo dije bañarse nomás. Y ustedes, sí. Díganme, sí, padre, nos bañamos. Sí, No en el río. No en el río. Bueno, y nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo, entonces, con este lindo grupo de jóvenes que vienen desde Villa Elisa. La comunidad se llama Virgen de la Merced. Bueno, a ver vos, ¿y qué tal? Vos tuvo vocación a la Virgencita, la vocación Virgen de la Merced. ¿Vos naciste ahí, en ese barrio, en ese lugar? Sí, toda mi familia es del barrio y yo soy la continuación de la generación. Ah, sí, continuación de la generación. O sea que, a ver, vos, ¿dónde te bautizaste? ¿Te bautizaste ahí o fuiste a otro lado, te llevaron? ¿A la parroquia? Me fui a la parroquia. ¿Cómo se llama ahí? Virgen del Carmen. Virgen del ¿verdad? Carmen, sí. Ya. O sea que todavía no había para bautizarse ahí. Y además vos no podías decir, yo me quiero bautizar aquí en la capilla. Todavía no hablaba. No, todavía. Entonces eres Girajata, te yo bautizando, ¿verdad? Sí. Bueno, y después, ¿y tu primera comunión, por ejemplo? Sí, ya hice ya en mi capilla. En tu capilla. Sí. ¿Y te recordás o algo así de la primera comunión? ¿O ya ni eso ya te acordás? Lo que me acuerdo fue que antes el templo de la capilla era muy diminuto y se hacía al lado había un tinglado. Y me acuerdo muy bien que se ponían las sillas blancas y estábamos todos vestidos de blanco con nuestra túnica y lo que más bien me acuerdo fue que pasábamos frente al altar y dejábamos una rosa blanca. Lo que sí. muy bien me acuerdo. Eso es lo que se te quedó Sí. de tu primera comunión. Sí. Pero pues te olvidaste que le recibiste a Jesús. No, claro que no. Bueno, yo como me Pero fue algo muy emotivo. emotivo. Sí. Te gustó. Y después ya vino la confirmación. Sí. ¿Y dónde usted? Eso también va a la parroquia, ¿verdad? Sí, a la parroquia hicimos. Fuimos la confirmación que hizo en la pandemia. ¿En serio? Sí. O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿El 20 o el 21? El 20. El 20. Sí. ¿Y cómo hacían su curso? ¿También ya hacían por computadora? ¿Cómo le decían? ¿Virtual? Un tiempo tratamos de hacer, pero como no funcionó, después ya se abrieron más las medidas sanitarias y ya nos íbamos ya siempre con tapaboca, alcohol y con el distanciamiento. O sea, en el 20. Sí. Ya. Y ahí cerca de la parroquia, usted ahí en Villa Elisa no tiene un parque enorme, ¿entiendes? Sí. Y ahí se reunían. Nos reuníamos en el tinglado de la capilla que es muy amplio. Ah, sí, conozco, enorme, ¿no?
Entonces, por lo menos para 5.000 personas. ¿Y ustedes eran cuántos? 5. No, éramos como 40 jóvenes. A la cuenta. Sí, éramos Muchísimo muchos. entonces. Sí. Sí, buenísimo. Bueno, y vamos a preguntarle ahí a tu compañero también. Y ustedes que están con lo de la... Bueno, vos hace 6 meses lo recién que estás con este grupo. ¿Y vos te acordás algo todavía, por ejemplo, de tu primera comunión o ya nada? De mi primera comunión lo que me acuerdo fue lo bien que me sentí al, como usted dice, recibirle a Jesús, y también me sentí muy cómodo ya que hice con mi grupito, Así. con mis compañeros. Lo que... Vos tenés 14, me dijiste. Sí. ¿A los cuántos años recibiste la primera comunión? Si no me equivoco... Si no me equivoco, dije, estaba tan emocionado que hasta ahora recuerdo. ¿Cuándo fue? No sé. No sé. ¿Cómo así me hace decir? ¿Cuántos años tenía? 11 años. Sí, 11, Sí, 10. dice, sí, más o menos. 11, 10. Bueno, ¿y dónde vos hiciste? Ahí también en tu comunidad. En la capilla. En la En la capilla también. Virgen de la Merced. Pero ustedes ya ahí mismo. Y confirmación todavía no. me Confirmación dijiste. no. Entonces, pero te estás preparando ahora. Sí. Ya. Entonces, es interesante eso también hace. Bueno, ya vos no te iba a preguntar tanto eso. No, ¿O querés que te ya- ¿Cuántos yo ya años me soy dijiste que vos veterana. tenías? Oye, soy veterana. Yo soy veterana, ¿Vos ya. sois del barrio? Sí, yo soy del barrio. Yo, O sea, como dije, ya naciste soy ahí, ya. veterana, me bauticé ahí, hice mi primera comunión, hice mi confirmación, todo en la capilla. Sí. ¿Y vos qué recordás? Vos, a ver si vos que estás andando con el recuerdo, che, no tenés ya Alzheimer, Sí, también, Alzheimer. como nosotros los viejos. Ya estoy por ahí, bueno. ¿Y vos te acordás, vos sabés, por ejemplo, dónde te bautizaste? Sí, yo me bauticé en la capilla también. ¿En serio? Sí, Ah, mira, en la pues. capilla también. Desde ahí luego ya soy de la comunidad, Merced, ahí, de la Virgen de la Merced. Sí. Y de mi primera comunión, Ahí sí que va a ser, ahí claro que ya sí te- me ahí ya quedamos ya un acuerdo. poco. Me acuerdo que también me acuerdo que ofrendamos una rosa ese día y que yo no sabía cómo sentirme esa vez que le recibí a Jesús por primera vez, porque era un proceso, ¿verdad? Pero después de terminar la misa me puse a llorar ¿En porque serio? era muy emocionante, ¿En sí. serio? Y creo que desde ahí lo ya Jesús estaba ya encaminándome, yo digo, a quedarme Al a trabajar. servicio, a quedarte, Sí, a trabajar. sí. Desde aquella vez. Y vos estás ahí entonces como coordinadora actualmente de, ¿cómo se llama? Jucri. Jucri. Bueno, y explícame un poquitito, así entonces los jóvenes también y los otros saben lo que es el Jucri que ustedes tienen ahí en esa comunidad. Sí, bueno, nosotros somos jóvenes que trabajamos dentro de nuestra capilla, más que nada, ¿verdad? Como ya estaba diciendo, cesaron un poco las actividades, pero tenemos proyectos para hacer, ¿verdad? Más adelante. Más que nada porque comenzamos a ver en nuestro barrio unos cuantos problemas en cuanto a la parte espiritual y en la parte, digámosle así, en la sociedad, ¿verdad? Los jóvenes que, por ejemplo, terminan la confirmación ya no quieren más quedarse al servicio de la comunidad. Y ahí ustedes tienen buena instalación, así por ejemplo, para reunir a los jóvenes a jugar algo, vóley, futsal, o no sé, o esas cosas así, o no tienen tanta instalación. Sí, tenemos buenas instalaciones y esas cosas son las que queremos justamente aprovechar para atraer a los jóvenes, porque siempre pues por el deporte, con los amigos y todo eso, uno conoce a más gente, ¿verdad? Claro. Mejor que estar ahí reunidos con Cristo en medio, ¿verdad? Y así. Sí. No, ¿sabes por qué te decía eso? Porque ustedes tienen que saber que el carisma de Don Bosco, sobre todo, Don Bosco es el patrono, no sé si ustedes saben eso, de los jóvenes, de ustedes, en la iglesia, San Juan Bosco, que trabajó justamente con los adolescentes y con los jóvenes. Entonces, tienen que mirar un poco, aprender un poco de eso, porque él le llamaba oratorio festivo. ¿Por qué era festivo? Porque le reunía a los jóvenes los días domingos. Pero viste que después, allá en Turín, en Italia, en ese tiempo, los jóvenes tenían que ir a albañiles, trabajaban, etc. Y entonces les traía, les reunía, y a través del deporte les hacía la catequesis. Pero primero les hacía jugar. Después ese carisma, muy interesante, en Paraguay hace 1896, ¿verdad? Los salesianos hacían el famoso oratorio. ¿Y saben cómo hacían? Por ejemplo, el que quería tomar el desayuno, el que quería merendar, o el que quería algo, o entrar al cine, se mostraba esas cosas, o quería jugar partido, tenía que recibir un sello, que se fue a la misa y que se fue a la catequesis. O si no, no hay por ir. ¿Entendiste? Y vos ahí, así lo viste ahí en ese tiempo.
Yo hice ese oratorio pero en Concepción, porque yo soy concepcional. Y ahí nosotros, más de 1000 vitaínos, nos reuníamos ahí en el patio de los salesianos. Pero para tomar desayuno, para jugar partidos, porque era campeonato. Y después de cada mes terminaba el campeonato y premio, ¿verdad? Entonces a los campeones. Y los premios era una camiseta, era una media, cualquier cosa así, pequeñas cosas, ¿verdad? Cada uno recibía, pero todos nosotros contentísimos. Pero si no teníamos el sello, no podíamos nosotros jugar o entrar al matiné y eso. Y algunos eran medio letraditos, ¿sabes qué hacían? Entonces decían, che, pásame tu sello, así se decía, pásame tu sello. ¿Saben cómo se hacía? Ustedes ya no saben más. Ni idea tienen. Entonces se iba y hacía, así, ¿verdad? Y le ponía al otro para que... ¿Entiendes? Y eso enseguida te pillaban todo, ¿verdad? Porque estaba al revés, güey. Pero igual una vez se te daba una capete así en chat. Bueno, qué interesante. Bueno, ¿y qué entonces es la propuesta ahora que ahí la Legión de María ustedes están teniendo para estos meses? Ahora ustedes ya están trabajando, vos me dijiste que estaban yendo ya a visitar a los enfermos. Hay muchos que por ahí, por tu comunidad, quienes visitan. Y realmente sí, como siempre le dije, nosotros buscamos por lo menos a personas que quieran escuchar la palabra del Señor. Y realmente lo que nosotros queremos es buscar que más jóvenes se unan, porque somos 7, ¿verdad? Y sí, en mi opinión sería muy lindo que más jóvenes de mi zona se unieran a la Legión. Bueno, ¿y qué hacen? ¿Qué hacen ustedes para que más jóvenes se unan a ustedes? A ver, ¿cómo hacen? ¿Cuál es su estilo de búsqueda, de llamar a los jóvenes? ¿Qué les dicen? ¿Le invitan o no le invitan? Normalmente yo voy a dar mi ejemplo, que es cuando compañeros del colegio les digo, ¿no te querés animar a unirte a la Legión de María? Y ellos me dicen, ¿qué es eso? Y yo les explico que es un lugar donde vos te puedes acercar a María, donde puedes rezar el rosario, podemos acompañar e irnos a visitar a personas, entre muchas otras cosas las cuales hacemos nosotros. Ya. Y cuando vos le decías ahí a los jóvenes, vamos a ir a rezar el rosario, enseguida todos los jóvenes de tu escuela te dicen, sí, todos vamos a ir a rezar el rosario. Y sí, dicen, pero nunca les veo otra vez. entonces, ¿será que tu estilo Gina está funcionando o no? No ¿Será sé. que no te tenés que decir de otra manera? Che, vamos a jugar un vóley, un partidito y después por ahí le decís, bueno, ahora estoy aquí arrodillamos a rezar el rosario. Vamos a probar. Vamos a ver si funciona. Bueno, y el tuyo, che, que vos me dijiste que estás con el baile también. Sí. ¿Cómo vive eso? Porque mira que aquí hace poco pasaron varios equipos de ballet también. Entonces yo, mira que yo ya estoy medio ducho ya con estas cuestiones. Son 12 años por lo menos para ser profesora. Sí. ¿Vos me Sí. dijiste qué curso estaba? Yo estoy 11º. 11º, Sí. entonces vos ya estás por ser una máster en baile. Este año, Dios mediante, presento mi tesina para poder recibir mi título de profe elemental y el año que viene mi tesis para el título de la profesora superior. A Entonces, ver, no entendí. ¿Qué es lo que vas a presentar ahora? mi tesina, sí. O sea, esa es una tesina y después una tesis. Sí, así Bueno, ¿y mismo. la tesina sobre qué vas a hacer? Todavía no tengo bien definido, tengo que ver mis opciones para poder presentar algo lindo y que nunca nadie ha visto. ¿En serio? Sí, Y la tesina entonces tiene que ser algo nuevo. sí, ¿Eh? así mismo. Y para tantos alumnos pues siempre se puede presentar algo nuevo sobre el baile. Sí. Yo, por ejemplo, utilizo la danza como un medio de escape. Hace poco estoy también integrando una asociación folclórica que tuve la oportunidad de viajar a Panamá a conocer otras culturas y para mí es algo que me ayuda a sentirme mejor porque hay gente que dice que la danza es bailar nomás, pero es algo más. Estudias, practicas para ser alguien más en la vida y te desestresa y es como un medio de felicidad también. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, porque a mí me interesa eso que dijiste que te desestresa. Yo voy a tener que bailar mucho entonces, ¿eh? Sí. Está bien. Bueno, así entonces estamos hablando con estos jóvenes que están viniendo desde Villa Elisa. La comunidad es Virgen de la Merced. Bueno, y nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Volvemos y siempre jóvenes. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo, aquí con estos chicos que están y que vienen desde Villa Elisa, nos están comentando sus actividades, lo que están realizando entre la gente, entre los jóvenes, y sobre todo como proyecto, ¿verdad? Porque veo que después de la pandemia ustedes quedaron un poco, ¿cómo se dice? Empandemiados, así que se dice. Yo no sé si existe eso, ¿verdad? Si no existe, vamos a inventar el diccionario. Bueno, ahora entonces, con esta pandemia también del mosquito, ¿qué tal por ahí? Hay mosquito por ahí también, ¿eh? ¿Eh? Sí, Todos tienen miedo ahora del mosquito, así, tan chiquitito, pero que te puede matar, ¿verdad? Bueno, decime un poco, vos estás haciendo esto de la tesina. Sí. Bueno, así yo es. te dije, se puede hacer tantas cosas, ¿verdad? Con respecto a algo nuevo que tienen que presentar. ¿O todavía no tenés nada concreto, me dijiste? No, Pero mira que todavía ya no. estamos caminando ya el año y vos todavía no tenés nada concreto. Hasta diciembre nomás existe el 2023. ¿Para cuándo tenés que rendir eso? Estaba pensando para finales de octubre. Octubre. Sí. ¿En cuánto tiempo se hace, se piensa, se organiza? ¿Eso lo haces vos sola o tenés que formar algún grupo, otros que van haciendo lo que vos inventás de nuevo? La tesina se presenta, o sea, presento yo sola, pero sí mis compañeras me ayudan para presentar la obra, que todavía no sé muy bien el tema, pero sí trabajamos juntas y también tengo una profesora tutora que me guía en todo lo que tiene que tener mi tesina, ya sea baile, música y todos los detalles mínimos. Ya, o sea, vos tomás una música o podés tomar varias músicas. Varias Cuando me músicas. decís una obra, ¿qué quiere decir? ¿Una música o es una obra estilo, una obra teatral que vos Sí, presentás? es como una obra teatral, pero en vez de actuar se baila. Sí. Sí, O sea que todo es a través del baile. sí. Ya, qué interesante. ¿Y siempre te gustó? Entonces a la cuenta, si 11 años ya estás con eso, Sí. entonces quiere decir que estás súper adelantada. Una vez vino con nosotros a nuestro programa tu directora. Sí, la profe Patricia. ¿Cómo se llama? La profesora Patricia Recalde. Bueno, le vas a recordar, y si me escucha por ahí, decirle un poquitito, que le sigo esperando. No sé en qué año vino. ¿Vos te acordás en qué año? Creo que fue en el... Usted todo es creo, usted parece que su memoria es peor que la mía. Creo que, bueno, ¿en qué año? ¿2020? ¿2019? No, 21, 22. Ah, 21, entonces yo me olvidé ya entonces. Pues yo veo durante la pandemia, pero nosotros hicimos nuestro programa igual. Siempre hacíamos, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, entonces les perdono. Bueno, pues si es 22 hace un año recién, de promesa. O si es 21 hace 2 recién. Y si es 23 ya. Le voy a hacer recordar a la Se le directora. puedo recordar que quiero verla bailar aquí con todo su ballet ahí de Villa Elisa. Porque tanto ya me hablaron de... Dice que es muy lindo, ¿es cierto eso? Sí, ¿Eh? sí, la Dice verdad. que está muy bien trabajado todo eso con los jóvenes que están allí. Bueno, entonces eso es con respecto a tu tesina. Y después viene la tesis. Sí, es un poquitito más pesado y estresante, vamos a decirle. Es lo mismo que la tesina, pero tiene algunos detalles un poquito más pesados. Tiene que ser como un argumento más concreto para poder presentar. Ya, o sea, ahí nomás está la diferencia. Bueno, y ahora primero vamos a pasar aquí, vamos a ver un poco eso de la Legión de María, lo que me interesa. Porque vos hace rato me dijiste que, bueno, vos le decías a tu muchacho, a tus compañeros en el colegio. ¿Cuál es el colegio? ¿Dónde queda tu colegio? ¿Ahí en tu barrio o hacia dónde tenés que ir? Hacia el barrio, prácticamente bajando un poquitito más de la capilla, el barrio Remanso, si no me equivoco. Ahí. Sí. Y ahí tienen una escuela, un Es colegio. un colegio y un poco más abajo otra vez tenemos una escuelita también, el Faustino Berrujo. ¿En serio? Sí. ¿Y qué tal? ¿Y hay muchos niños, muchos jóvenes en el colegio? Sí, hay mucho. Y lo más lindo es ver cómo todos se ríen y todo eso de pasar el tiempo y todo. Ya. Pero estudian, ¿verdad? Claro. Pasan el tiempo ahí, se ríen, me dijiste. Yo ya me asusté ya. ¿Eh? Nosotros cuando estábamos en la escuela éramos serios, no nos podíamos ni reír. ¿Y usted parece que se ría hasta de su profesora o no? No, siempre con respeto nomás.
Bueno, ¿y cuánto, por ejemplo, hay en tu grado? ¿Vos estás en qué grado? En noveno. Sí, Noveno. somos 34. 34 alumnos. a la cual son muchos, che. Sí. Y de los otros cursos también son así más o menos, grados. Sí, somos muchos realmente. Si no me equivoco, formamos parte de 300 A la alumnos cuenta. en el colegio. Y de mañana van todos, De mañana. Y después hay otra vez el turno tarde, que ese sería separado. pero ese ¿qué grupo es el que va a turno tarde? Todo otra vez de- Sí, lo mismo grado, séptimo, octavo, noveno, y lo que te sigue, que sería BTC y Artes. Ah, ya, ya. Y vos estás en BTC. No, yo estoy en noveno. Ah, noveno. Sí. Ah, o sea, esa es la parte de primera, segunda sí, y sí. tercera. Tercer media. curso, Sí. y no De- padre. yo ya pierdo Tercer todo. curso, Ya. y no padre. ¿Viste cómo anda mi memoria? Me tienen que perdonar ustedes. Ustedes se ríen, ¿verdad? Y cuando yo me río, ustedes ya se enojan conmigo, ¿verdad? Bueno, y contame vos justamente lo que estaban ustedes proyectando o quieren hacer, porque están reiniciando todo entonces. Así mismo. Y estábamos teniendo ya unos proyectos, pero ahora que dijiste el tema del sellito, me gustó eso. Me ¿En gustó serio? eso. ¿Te gustó ese estilo? Esa idea, Bueno, eso es lo que sí. nosotros antes hacemos. Yo no sé si ahora los jóvenes y los niños les va a gustar que le ponga el sellito, pero te tienen que darle desayuno o si no merienda, así como era. ¿verdad? Claro, Los claro. países ahí conseguían siempre, yo recuerdo con las casas, ¿verdad? Con todas las casas que estaban ahí del barrio, ya en Concepción, uno que le daba una bolsa de hierro, al otro otra bolsa, para toda la semana, ¿verdad? Y entonces ahí ya los chicos nos íbamos detrás de nuestro cocido y detrás de nuestro cine matiné, sobre todo. Bueno, espero que te funcione entonces. Bueno, ¿y qué más vas a hacer con eso, además del cocido? Además del cocido, vamos a prepararle chipa, meyú. Vos ya mejoraste la cuestión, che. Bueno, en realidad tenemos proyectos, tomando un poco lo que me comentaste de ese espíritu salesiano, ¿verdad? Sí. Que a través de lo que a ellos les gusta, tratar de atraerles a lo que es las actividades en la capilla, los movimientos y así, ¿verdad? O sea, utilizar esos recursos, utilizar el deporte más que nada, que ahora prácticamente todas las criaturas quieren jugar partido, vóley, ¿verdad? Y tratar de atraerles pues desde ese lado. Sí. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Uno solo, cada uno de ustedes me va a decir, ¿eh? Entonces van a decir, ¿cuál a ustedes les parece que en este momento es así, estilo, una cuestión negativa que ven así en los jóvenes en general? Bueno, piensen, primera cosita. Y después, eso es un poco lo que hay que mejorar, ¿verdad? ¿Qué es lo que ven en los jóvenes? A ver, ¿qué ven en los jóvenes que hay que mejorar? Una cosa no quiero que me diga, cada uno, ahí ya vamos a tener tres cosas, de acuerdo a la realidad que ustedes conocen en su barrio. Y me van a decir, uno también, cada uno me van a decir una cosa positiva y linda que entonces se puede, ¿verdad?, fortalecer, ¿verdad?, en los jóvenes. Y que ustedes lo pueden hacer después, evidentemente, allí en su grupo. Bueno, vamos a comenzar por allá, vamos a comenzar entonces a ver qué es lo que te parece que hay que mejorar en los jóvenes de lo que vos ves ahí de tu barrio. Que perder el miedo a probar cosas nuevas. Bueno, Que- está bien, eso nomás. Así nomás, dígame una cosa nueva que quiero escuchar, la gente eso quiere escuchar. Que pierdan el miedo a qué cosa, A intentar cosas nuevas. a intentar cosas nuevas, a buscar cosas nuevas. Listo. Ahora tu compañero, a ver, ¿qué te parece una cosa que los jóvenes están medio caigüeña con eso? Y precisamente eso, que sean más activos, que se animen a hacer cosas nuevas, que no sean tan perezosos, para decirlo Bueno, así. entonces, la pereza, esa es la cosa entonces, negativa, eso es lo que quiero saber. Bueno, y vos, que vos sos coordinadora y todo eso, y vos tenés que mirar con más realidad qué es lo que te parece que en los jóvenes hay en tu barrio se tiene que mejorar y cambiar. Más que nada el miedo y tienen que perder la vergüenza. Porque Ujú. muchas veces por vergüenza también uno justamente no prueba cosas nuevas. Bueno, esas son las cositas, entonces yo le digo así un poco negativa. Pero ustedes no me dijeron, por ejemplo, la droga, eso no hay por ahí, no hay ni nada ahí por el barrio, no hay ningún joven que está metido con eso. Sí, la Ay, verdad que ahí, sí, ¿por qué nuestro no me dijeron? barrio- Nadie me dijo. Eso es peor que cualquier En- cosa. en cuanto Eso es perder a- el miedo, no sé. Algunos te van a entender y se andan a meterle un poco de caña o droga y ya vas a perder el miedo, te van a decir. ¿Viste? Así todo me dicen ustedes.
Pero yo le estoy hablando en serio, ¿eh? Bueno, ahora quiero cosas positivas y lindas que ustedes ven en sus jóvenes ahí y que eso es lo que después nos tiene que ayudar, ¿verdad? Para recomenzar un poco con ellos. La cosa positiva que tienen los jóvenes de la comunidad es que siempre van a estar cuando les solicitas algo. Siempre te van a decir sí. Vos ahí, eso es lo que me está diciendo. Si los jóvenes verdaderamente cuando vos les llamás y están ahí, siempre te van a decir que sí, tenés ganado el barrio. Pues si todos los jóvenes te dicen, sí me voy, ¿vos sabés lo que significa eso? Ahí ya puedes hacer entonces un gran partido, ya puedes hacer vóley, puedes hacer todo lo que... No, eso que tenés que estar llamándole para que vengan. Y nunca viene, ¿verdad? Bueno, esa es una linda cosa positiva. Bueno, a ver, vos qué ves de positivo en tus compañeros. Además, vos estás ahí en el colegio, ¿lo también? Sí. Que son muy sociables y si vos necesitas algo están para ayudarte. Somos muy amistosos, digamos. Ya. O sea que eso... Tenemos el valor del compañerismo, podríamos decir. En serio, ese valor. Bueno, eso también me encanta. Entonces no es que me voy ahí y me van a tirar piedra, ¿verdad? Porque me voy y le invito, ¿verdad? Bueno, ahí ya estoy contento entonces. Voy a esperar la invitación de ustedes. ¿Listo? Bueno, ¿y vos qué entonces dirías así una cosa linda y positiva ahí de tu comunidad? Una cosa linda y positiva es que siempre están presentes en todos los ámbitos. Cuando queremos hacer también obras de caridad, ellos dicen sí, sin dudar. Y eso, que tienen un sí sin dudar realmente. Mira qué lindo, chicos. A mí me gustaría ir a la comunidad de ustedes entonces. O sea, lo que es eso, encontrar así jóvenes dispuestos, disponibles, serviciales y de obra. O sea, entonces aquí... Pero me hace acordar de una frase muy importante. Ya vuelvo de nuevo a Don Bosco, ya que a vos te gustó lo del sellito. Bueno, una de las cosas lindas que decía siempre Don Bosco de los jóvenes, ¿saben qué? Dice, los jóvenes tienen tantas cosas lindas y positivas que lastimosamente muchas veces nosotros no somos capaces de despertar en ellos eso que ellos tienen por dentro, ¿entiendes? Entonces muchas veces somos los mayores, por eso es jóvenes para los jóvenes en familia, ¿entendiste? Y eso es lo importante, que nosotros, ¿verdad? Los mayores, los papás, la iglesia, todo lo que estamos, que podamos despertar, porque mira, con estas 3 cositas nomás que ustedes me dijeron, se puede incendiar ahí la comunidad de ustedes. Pero no, es que le van a meter fuego, ¿eh? Le van a llamar también para ese estilo. Bueno, así estamos hablando con estos jóvenes aquí en este domingo. Y nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo que nos encontramos con el grupo que viene desde Villa Elisa, Comunidad Virgen de la Merced. CSNKI Virgen Merced. Ustedes saben que yo por varias partes donde me voy encuentro siempre a la Virgencita de la Merced. Me llama, lo parece, bajo esa advocación. Ustedes saben que estuve en Lambaré, un poquitito más hacia aquí, ¿verdad? Ustedes están un poco más hacia allá. Ahí era cuasi parroquia cuando eso, y se llamaba también Virgen de la Merced, ¿verdad? Y después de eso hicimos que sea parroquia, actualmente ya una parroquia, hermosa parroquia ahí, ¿verdad? Y también muchos jóvenes, muchas cosas para hacer hermosísimas. Bueno, queridos jóvenes, nosotros estamos ya prácticamente despidiéndonos en este domingo. Y yo quiero que ustedes, porque ustedes son los que al final de cuentas le entusiasman a la gente, porque la juventud siempre nos da vida, entusiasmo, renovarnos, para dejar cosas lindas y positivas y construir, ¿verdad? Nuestra familia, nuestros grupos, nuestra iglesia, nuestra sociedad. Entonces, algún mensaje, díganle, no, pues, algo, a ver, algo díganle a nuestros jóvenes o a los papás también, ¿verdad? Ya que somos jóvenes para los jóvenes, pero en familia. Vamos a comenzar contigo. A ver, ¿qué mensaje dejarías hoy a tus compañeros o a los padres? Mi mensaje para los jóvenes y también para los padres es que perseveren por la meta que tienen,
que siempre va a haber altibajos, pero con la ayuda de Dios siempre vamos a poder alcanzar nuestra meta. En mi caso son 11 años que estoy para poder recibir algo muy importante para mí. Muchas veces tuve decaídas, pero perseverando y luchando estoy a punto de terminar un sueño grande. Qué lindo. Y en la facultad, ahí va no decae tampoco. Sí. 5 años. Sí, dice. Pero vamos. Yo pensé que no, me iba a decir sí. Sí, pero vamos a retomar. O sea que hay momentos, ¿verdad?, en el cual uno parece que medio se cansa, ¿verdad? Sí, pero siempre con la frente en alto y creyendo que perseverando, luchando y no rindiéndose. ¿Dónde es tu facultad, me dijiste? ¿Hasta dónde te vas? Me voy sobre Eusebio Ayala. A las cuentas, imagínate, es como para yo lo me voy a desanimar. ¿Y eso cada cuántos días te va a tu facultad? Todos los días, de lunes a viernes. Todos los días, desde Villa Elisa Sí. hasta ahí, hasta Eusebio Ayala. Qué bárbaro, yo me voy a desanimar. Vos tenés, sos más perseverante que yo. Vos, no, estoy pensando nomás. Pues yo, por ejemplo, en el seminario, ¿verdad? Nosotros teníamos que estudiar todo eso, pero nosotros vivíamos ahí en el seminario. Nosotros teníamos que caminar ahí, ¿cuánta? Unos 50 metros, ¿verdad? Para ir de donde estábamos hasta donde estaban las clases. Y yo ya me desanimaba, imagínate, 50 metros. Bueno, a ver, ¿y vos qué le vas a dejar como mensaje aquí a tus compañeros? Y en mi opinión el mensaje que quiero dejar es el no rendirse, ya que hay veces que nosotros normalmente los jóvenes nos sentimos decaídos de ver a veces esa tarea, esa exposición que nos da gusto hacer, pero hay que hacer porque no solo por el futuro, sino por nuestras metas que queremos alcanzar, ya que el luchar sobre todo es lo más importante en esta vida, y con Jesucristo al lado es muchísimo mejor. O sea, ese lo esencial y lo fundamental que vos le pones. Sí. Con Jesús otra vez, ¿verdad? Sí. Además de tener el espíritu y el deseo de hacer bien las cosas. Bueno, ¿y vos qué le querés dejar? Ya que vos sos coordinadora también, y ahora con mayor razón tenés que dar un lindo mensaje, porque si están queriendo recomenzar Jucri, ¿verdad? Entonces, un lindo mensaje, y todo el mundo van a venir, como abejas te van a venir ahí a tu grupo. Bueno, yo quiero dejar un mensaje más que nada a los padres. En este tiempo que me tocó de coordinadora, pasé por la vida de muchos jóvenes y tuve que trabajar muy de fondo con ellos. Y me di cuenta de que hay algunos padres que no apoyan a sus hijos, que más que nada les cierran a luchar por sus sueños, o sea, no le dejan ser libres, ¿verdad? Entonces, nada, decirle a los padres que siempre apoyen a sus hijos en cada decisión que quieran tomar, no les cierren las puertas, porque quizás puede venir algo tan grande después de eso, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje que quiero dejar a los padres. Bueno, mira qué lindo que es entonces lo que estás diciendo aquí, ¿verdad? O sea, todo este mensaje maravilloso para que los padres también, ¿verdad?, asuman esa responsabilidad con sus hijos. Bueno, ya que ustedes, y sobre todo a mí, lo que me gustó también es porque hablaron de la Legión de María. 101 años, vos me estabas diciendo, ¿verdad?, de la Legión de María como fundación. Ustedes que ya están ahí en su comunidad 3 años. Y hay una de las características esenciales cuando nosotros leemos desde San Lucas, el capítulo 1 estamos. Aquí hablamos del anuncio del nacimiento de Jesús. Es el ángel Gabriel, ¿verdad?, que quiere decir fuerza de Dios. Esto, por ejemplo, ya es espectacular, ¿verdad?, porque es la fuerza de Dios la que engendra, ¿verdad?, del Espíritu del Señor que engendra en el seno de María. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y le saludó: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También
tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya está en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces dijo María, yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que tú has dicho. Y el ángel se alejó. Bueno, queridos jóvenes, entonces, queridos papás también, al concluir nuestro programa, esta anunciación, el anuncio del nacimiento de Jesús, que se engendra en el seno de María, es justamente lo que estos jóvenes al final de cuentas nos están trayendo. Ustedes están queriendo comenzar algo nuevo. Todo nacimiento es algo nuevo que se está iniciando. Y entonces eso es lo que hoy también, uniendo con lo que nos decían de la Legión de María, es María la que engendra en su seno a Jesús, al Salvador. Así también yo les auguro, asimismo, que esta fuerza del Espíritu que desciende sobre ustedes y que ustedes tienen en su corazón, y este deseo de hacer el bien en su comunidad, entre los jóvenes, ustedes también puedan hacer así como María. Primero, nos cuesta un poco. Yo no conozco varón, ¿cómo puede ser eso si yo no convivo con ninguno de los hombres? Pero sin embargo, el Señor le dice, no te preocupes, porque este será llamado Hijo del Altísimo, porque el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Así que yo les auguro a ustedes también que la presencia de Dios primero en su vida de ustedes, de su comunidad, les ayude también a engendrar en los jóvenes eso que se están proponiendo. Así que ahora vamos a dejar esa bendición para ustedes y al mismo tiempo también para todos los otros jóvenes, las otras comunidades, para todos los papás y mamás también que siempre están batallando y hacen lo mejor para sus hijos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces nos volvemos a encontrar la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Chao, chao. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.